Bueno, y a esta hora de la noche damos pase al bloque de entrevistas. Se encuentra ya en los estudios de Noticias en Digital Ángel Delgado, analista político. Hola Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy contento de estar aquí. Y recién Sí. aterrizado de Venezuela. Pocas horas, acá a esta hora recién estaba llegando a Lima. ¿Cuándo te fuiste a Venezuela? ¿El Yo fui jueves el día pasado? jueves, fui por unos asuntos personales, pero aproveché la visita para aceptar una invitación de unos parientes y amigos para ser parte del equipo del candidato opositor Henry Falcón y observar las elecciones en Venezuela. Entonces aproveché para conocer en vivo y en directo cuál es la situación de este país, pero sobre todo un proceso electoral que sin duda tenía importancia a pesar del repudio mundial que había a la forma como se había realizado. Un proceso electoral bastante cuestionado, Totalmente, diría sí. juramentado, también ante la oficialista Asamblea Nacional Constituyente y no ante el Parlamento como lo exige la Constitución para este periodo 2019-2025. Sí, pues, sí. ¿No? Pero bueno, ¿qué observaste ya que has estado en el lugar de los hechos? Bueno, es complicado a veces que se comprenda a cabalidad. Para empezar, Venezuela es un país donde la gente no maneja efectivo. Okay. ¿Cómo se pagan las propinas? ¿Cómo se paga, por ejemplo, al que te cuida el auto? No hay efectivo porque el bolívar está tan devaluado, Sí. que en el mercado paralelo, por $1, te dan 900.000 bolívares, 900.000, ¿ya? Y mientras el precio oficial está entre $10, perdón, 10 bolívares por $1, cosa que no tiene nada que ver con la realidad, u otro cambio de unos 600, pero en ningún caso 900.000, que es el precio que el mercado negro en este caso establece, ¿no? Entonces eso hace que la gente se maneje con tarjetas que además tienen límites. Y eso te iba a decir, tarjetas, ¿y qué hay detrás de esas tarjetas? No, ahí se hacen las transferencias, Okay. ahí te pagarían tu sueldo en una tarjeta y tú con tu tarjeta vas a comprarte una Coca-Cola, claro, un como caramelo. Como una tarjeta de débito, sí, ¿no? Sí, que vas tú manejando vas la plata que manejando, tienes en la cuenta. Y si necesitas un poco más, tienes que sacar 2, 3 tarjetas, porque cada una tiene un límite, creo que 40 millones, que son no más de $40. O sea, es una cantidad totalmente ridícula. Pero en cuanto al proceso electoral en sí, ¿ya? Yo creo que, en primer lugar, había ya un repudio porque esta había sido convocada a destiempo. La elección se debía realizar a fines de año. Así es. El periodo de Maduro termina el 19 y de acuerdo a la tradición venezolana, las elecciones se hacen en el mes de diciembre. Y a partir de enero comienza el nuevo periodo gubernamental, que es de 6 años. Sin embargo, en esta oportunidad, Maduro, que venía siendo presionado por la oposición para que convoque elecciones y para revocarlo del mandato incluso, adelanta la elección para mayo, y esto lo hace a través de la Asamblea Constituyente. ¿Cuál fue básicamente, recuérdanos la argumentación para adelantarlas? No, ¿Así en pequeñito? No, era que finalmente, mira tú, aunque parezca mentira, la ley electoral venezolana que se llevó a cabo en un periodo en el cual no participó la fuerza de la oposición, le permite a las instancias del Estado convocar las elecciones en el año final del periodo. Entonces la pueden convocar. Del punto de vista legal, era ilegal. Sí. No, del punto de vista legal no, pero es una legalidad totalmente conveniente a favor. Arbitraria. Entre otras cosas porque tampoco la oposición ha estado presente ahí para poder establecer un régimen más equilibrado. La Mesa de Unidad Democrática no participó. La Mesa de Unidad, que son los partidos más importantes, no participaron. Participó un sector. ¿Pero no participaron porque no se lo permitieron o porque eligieron no participar? No, decidieron no participar, entre otras cosas porque sus principales dirigentes están proscritos. Enrique Capriles, que ha sido candidato anteriormente, está destituido en sus derechos civiles. Leopoldo López está preso con arresto domiciliario en su casa, y Antonio Ledesma, que fue alcalde de Caracas, hoy se encuentra en Madrid, exilado, prófugo en realidad, ¿no? Entonces, ante esa decisión, la mesa decidió no participar. Sí lo hace un sector de la oposición, donde estaba el partido Avanzada del Progreso de Henry Falcón, que había sido gobernador del estado de Lara. ¿Cuánto sacó Falcón? Le sacó casi 2 millones de votos. ¿Cuánto sacó Maduro? 5 y pico. 5.800.000, o sea, hay una buena diferencia en el resultado oficial que dan ellos, ¿no? Y además, bueno, te termino de explicar que en la composición de esta lista está el Partido Demócrata Cristiano, que se llama COPEI allá, representado por una persona muy importante como es Eduardo Fernández. Que también participó. Y está el Partido Más, que es un partido de la izquierda histórica, Movimiento al Socialismo, y un partido ecológico, ¿no? Son cuatro partidos que deciden participar tras la candidatura de Henry Falcón, ¿no? Henry Falcón llega incluso a firmar unos acuerdos en el mes de marzo
entre las cuales, para hacerlo, a diferencia de los otros de la oposición que deciden no participar, él participa y entonces suscribe un acuerdo con el propio Maduro y los otros candidatos. Primero, eliminar los llamados puntos rojos. ¿Qué son los puntos rojos? Puntos rojos, son esas Puntos carpas, rojos son ¿no? esas carpas que se ponen y que se colocan frente o al costado de los centros de votación. Donde se compran conciencias, como Imagínense dicen. los colegios electorales. Bueno, ahí en las zonas populares, ¿no? Estos puntos rojos hacen que toda la gente que está vinculada a los clubes de madre, imaginémonos a los vasos de leche, a Organizaciones las formas sociales. populares, tienen que pasar ahí. La verdad es que el hambre en Venezuela es un factor que le permite al gobierno y a Maduro en particular administrar su triunfo y hacer política. Por ejemplo, usan la necesidad para hacer política. La gente tiene una tarjeta Sí, de la patria, la tarjeta que de le la permite patria. tener un El acceso... carnet de la patria, ¿no? El carnet de la patria, sí, es el carnet de la patria, perdón, que le permite tener acceso a una provisión de bienes determinados, básicos, ¿no? Que se reparte ¿Valorizar cada en cuánto? semana. ¿Recuerdas? No Más o sé, menos. en realidad, Ok, pero son pero- varios productos, ¿no? Ajá. Pero mira tú, en esta cuestión, esos carnets de la patria se utilizan con fines electorales. Primero que se obliga a la gente a votar con eso. En esas carpas, tú tienes que, cuando vas ahí, te dicen tu carnet, a ver, te apuntan, y luego cuando tú has terminado de votar, te tienes que acercar a la mesa y te escanean con un ok. teléfono, y eso te da lugar a una prebenda, a un premio determinado. Mira, Increíble. si eso no se llama compra de votos, No, pues, ¿qué cosa es? Inclusive Maduro llegó a anunciar en un momento de la campaña, en un meeting, Es que él escandaloso. quería dar un premio a todos los que fueran a votar, sabiendo que había un sector de la gente que decía que no había que votar. Finalmente, el Consejo Nacional Electoral, que es el jurado de allá, ha dicho que eso es ilegal, pero entonces ni siquiera le va a dar a la gente que prometió. Pero eso no es todo. Hay otro mecanismo que acá nos parece absolutamente insólito. Se llama el voto asistido. Sí, claro. El voto asistido es cuando, gente por que- ejemplo, sí, cuando que te acompaña. gente mayor, nuestra mamá va a votar, puede acompañar con una sobrina, un pariente. Y te o van lavando el cerebro o ahí. o alguien invidente. Ok, Aquí claro. sucede, aquí en el Perú hay el voto asistido, Ok. pero es muy pequeñito y chiquito. Pero allá el voto asistido es una práctica masiva. En las zonas populares, te cuento la anécdota, y esto lo he visto yo, porque la empleada de una tía mía que yo tengo allá fue a votar en su pueblo correspondiente y cuando llegó le dijeron, bueno, usted compañera va a votar en forma asistida. ¿Pero por qué se molestó ella? Yo sé leer y escribir, yo siempre he votado sola. No, usted va, si no, no vota, usted va a votar. Ah, prefiero no votar. Ya después de tanta pelea la dejaron votar, pero mira tú, la coacción, eso de llevarte a votar es para qué Para él vote decirte por en el ti. momento que voten por- Y claro, claro. o delatarte que si vas a marcar una cosa distinta. Y eso entonces, la delación tiene que ver con la sobrevivencia, porque si la gente pierde ese carnet de la patria, simplemente se queda Se quedan en con los una pocos recursos que indigencia tienen, total claro. y perecerá por hambre, porque no hay ningún tipo de recursos. Entonces, este tipo de maniobras llevó a que incluso antes que terminara el proceso electoral y el cómputo, que el candidato Falcón dio una conferencia en la cual desconociera estas elecciones porque se había violentado el acuerdo del mes de marzo, o sea, hace 2 meses nomás. Para que no haya esos en el puntos cual rojos, y se sí hubieron. dice, había 87% de puntos rojos en la totalidad de los locales en todo el país. Pero ¿cómo le creían a Maduro que iba a respetar un pero acuerdo por lo así? menos, bueno, el desenmascaramiento es total y por eso es que tanto la oposición que no participa como la que participó y se sintió burlada. Por Desconocen esta, absolutamente, más la comunidad en internacional, la Unión Europea, Entonces, Estados Unidos, el Grupo de Lima. Un aislamiento total del Estado venezolano, cosa que evidentemente va a traer mucho más penuria Bueno, al ¿qué pueblo medidas venezolano. extremas crees tú que has estado ahí? ¿Qué más falta? Porque ya está estrangulado ese pueblo. Sí, lo que pasa, ¿Qué más tendría que pasar? pasa es que ha habido también un cansancio por parte de la propia población. O sea, el hecho de no votar, en fin, es una estrategia que hay que respetar. Nosotros no somos venezolanos, no somos nadie para decir qué tienen que hacer, pero tú sientes que el no votar es una suerte de hastío, Sí, no de de repudio resignación, total. pero de impotencia absoluta, de pérdida de combatividad. La gente dice, mi familia, ¿no? Que tengo Sí, allá, sí. me dice, salí a la calle para que nos sigan matando a los chamos, a los muchachos. a los chicos, Han sí. muerto 140 jóvenes y cada vez que salimos acá sabía que morían 2, 3 o 4, porque le disparaba a la policía o los paramilitares, etcétera. En enfrentamientos. En enfrentamientos y bueno, pues siempre la población desarmada era la que, Sí, claro. era la que perdía víctimas, ¿no? Perdía vidas. Entonces, hay una situación de desengano y por lo tanto tú tienes un pueblo desmovilizado. ¿Cómo ves las calles? A ver, No, cuéntanos que la estás calle- ahí. la- Realmente la gente se está muriendo de hambre, la gente está en la... ¿Cómo Bueno, ves? yo te estoy diciendo, para empezar, Acá vemos fotos, vemos lo que vemos en la prensa, en la Para- televisión, pero tú que has para estado empezar, caminando a por ver, las calles yo te digo lo venezolanas. siguiente, a ver, algunos datos.
el salario mínimo allá es de 2,5 millones de bolívares. 2 millones equivale más o menos a $2, $3 al mes. Imagínate al mes. Con eso, ¿qué cosa es lo que se puede comprar? La prima mía fue a la botica a comprar una gota que costó 3 millones. O sea, con un sueldo mínimo, No te tú alcanzó. no Ni tienes siquiera para la un gota. salario de un mes. Entonces no tienes para qué eso. haces el resto del Entonces, tiempo? La gente ¿Cómo te las sobrevive de arreglas? cualquier manera, sobrevive de la asistencia, Es por eso de los proyectos sociales. que hasta el Por propio eso Maduro ha el aceptado hambre- la ayuda humanitaria Por ahora. eso el hambre, mira tú, el hambre es el gran factor que le permite a Maduro tener Hacer un lo que le da control la sobre gana. los. O sea, imagínate tú que un gobierno como X tuviera el control del vaso de leche, los comedores populares, de todos los programas sociales y lo usara como una herramienta de política, de violentar la conciencia, Y de control, ¿no? de obligar y de control. Eso explica que a pesar de todo haya un importante sector de la población que vote por Maduro, no en la proporción que ha dicho él, por cierto, hay otros cálculos. ¿Tú crees que es menos que esos 5 Sí, millones de personas que han habla- votado? Hablan de que ha tenido 1,5 millones aproximadamente, o 2 millones, ¿te das cuenta? Hay un voto duro. Pero no es nada No es eso nada, comparado ¿no? con lo que... Que ha votado menos gente que la que se... ¿Y eso es quién lo ha dicho? Lo ha dicho uno de los miembros del jurado de elecciones. Ahí se llaman rectores. Y hay un rector que pertenece a la oposición que se llama Emilio Rondón. Él ha hecho una declaración pública el día de hoy donde dice que él desconoce estas elecciones porque están plagadas de irregularidades. Así es. Entonces, que imagínate que un miembro del jurado aquí diga que la elección tiene vicios. Imagínate cómo queda tú el resultado de esas elecciones y cómo queda el que supuestamente ha ganado esas elecciones. O sea, Bueno, sin pero ningún a él- tipo a de él le legitimidad. importa Exactamente. absolutamente Ese es el nada. otro gran problema, pues porque esta gente no tiene ninguna voluntad de rectificarse. Cuando se dice hay que no Tampoco. votar para deslegitimar la elección, ¿no? La verdad es que el gobierno de Maduro y el de Chávez también ya estaban profundamente deslegitimados desde el punto de vista democrático. Sus estándares no son los estándares democráticos, porque ¿sabes qué cosa? Allá hay una utilización grosera del Estado en los meses previos a la campaña para presionar, para obligar. Los que trabajan en el Estado, si no van a votar, Sí, claro. si Hay son, una son serie de chequeados, manipulaciones. tienen forma de verificar cómo votas o no. Y coacciones, ¿no? Efectivamente, tú no compites con un candidato. No, Tú esto estás es un monstruo. Con un partido, tú compites con una corporación estatal, con un conjunto de medios. ¿Y cómo es la que cúpula tiene todo militar? tipo de ¿Cómo es la recursos. cúpula militar? Y Uno la se imagina cúpula- que todos los militares están protegiéndolo, ¿pero es Bueno, real o es más verdad, bien un es grupo verdad. pequeño? Bueno, no. Ya Maduro ha logrado, después del golpe fallido del año 2002, en que ahí se fracturó el ejército, Chávez, el primero, Maduro después, han logrado con mucha habilidad terminar de infiltrar al ejército, han depurado. Es un ejército que lanza las mismas consignas chavistas, que dice ¿Pero patria o muerte. ¿cómo lo ha logrado? Bueno, ¿Cómo ha comprado también las Con el conciencias? tiempo y la corrupción. Acá porque en alguna época se hizo a través del acta de sujeción, ¿no? ¿Cómo Sí, se ha sí, hecho pero allá? en este caso igual también, porque ahí se permite que los militares administren empresas, administren negocios, estén en los temas del dólar, del negocio O sea, internacional. se les enriquece. Entonces se los enriquece en forma indebida. Y te cuento más. Sí. Antes que la presidenta del jurado de allá, la señora Ludeña, diera los resultados, sale todo el comando conjunto, encabezado por el ministro de Defensa, todos en uniforme de combate, ¿no? Este uniforme caqui, ¿no? Sí, sí. Y dando un mensaje al país diciendo que estas elecciones han sido magníficas, perfectas, que ellos reconocen sus resultados, tatita, talla. Ese es el primer acto. Cuando tú escuchas hablar, ya sabes quién ganó, ya lo demás de Ludeña, del jurado, casi sobra, viene casi obviamente, te das cuenta, sin ningún tipo de misterio. Entonces ahí el poder militar, estamos ante una sociedad militarizada, donde efectivamente hay un control militar muy fuerte, los militares tienen los puestos más importantes. Chávez nunca dejó de ser un militar en su imagen, en sus claro. ideas, más que un dirigente político. Está acostumbrado a la subordinación. Este señor no es un al militar, orden. ¿no? Este no es militar, No es militar, pero es un un poco ha civil. seguido, pero ha seguido un poco ese modelo que les ha dado resultados, no para tener legitimidad democrática, pero sí para tener un control social vertical importante. Ha sido chofer de bus el señor Maduro. Bueno, sí, ha sido dirigente obrero, eso sería lo de menos. No, sí, claro. Podría ser un hombre que se supere, Que se supere pero y es que- una persona que totalmente despiadada ante el sufrimiento del pueblo. es La increíble. gente no come, la Está gente que poseído. desayuna no almuerza. Además, tú ves ahora, cada vez hay menos vehículos en las calles. ¿Por qué? Porque cuando un carro se malogra,
se pincha una llanta. ¿Cuánto se cuesta malogra. la gasolina ya, por ejemplo? La gasolina está regalada, eso es lo que Ok. tú no entiendes. Tú con 5 soles puedes llenar un tanque. O sea, ¿ya? siguen produciendo crudo Sí, tranquilamente. o sea, ahí no hay es uno de problema. los, Eso es lo que le permite a exportan crudo Venezuela a sobrevivir. Estados Unidos. Sobrevivir. Tuvo una época de auge en los tiempos de Chávez, Sí, sí, cuando sí. el precio se disparó. Hoy día el precio está más bajo, pero aún sigue siendo una entrada importante. Pero te quiero decir, si mañana se malogra un artefacto del vehículo, Sí, claro, tú un tienes repuesto, no tienes cómo tienes reponer. cómo. Primero porque no hay. Y segundo, si existe, cuesta una barbaridad. Una llanta. ¿Cómo se cuesta moviliza una la fortuna. gente? ¿Usa mucha No, bicicleta? ¿Camina mucho? no, la gente ya que viene al trabajo, ya no hay transporte público. El transporte también está colapsando día a día. O sea, hoy ya me dijeron, tú que has venido hace un par de años, mira, ahora hay menos carros en las calles. No es porque haya una política de racionalización, sino simplemente porque los carros que se malogran, Están malogrados y no así tienen sea cómo reponerse. simple, no hay cómo ser, no hay No hay repuesto repuestos olvidado. que tener. Igual yo he visto, por ejemplo, cómo un edificio está meses y meses que no funciona, pero no funciona el ascensor porque le falta una pieza determinada y no es posible encontrar en ningún sitio. Entonces tú tienes un montón de cosas que están totalmente paralizadas. Luego para comprar pan hay que hacer unas colas gigantescas. O sea, es un país colapsado y siempre hay paralizado. pan, ¿no? Además, tú para conseguir alimentos tienes que ir a determinados mercados negros. Hay gente que logra acaparar un poco más y te vende eso a un precio totalmente distinto que no tiene nada que ver con el ¿Qué precio es lo que no oficial. falta en la comida, por ejemplo? Frijoles, arroz, es lo que más se come. Pero con mucha precariedad. Carne poco. Pero con mucha precariedad, con mucha precariedad. Salvo la gente que está vinculada al gobierno, que se llaman los enchufados, salvo la gente que trabaja en embajadas o en empresas extranjeras que Tienen sus reciben en dólares, privilegios. son aquellos que ocupan algunos centros de la ciudad que son como unas pequeñas islas, unas burbujas, ¿verdad?, donde los hoteles son un poco mejores y demás. Pero la carencia, la pobreza, el decaimiento, así como el ánimo de la población, tú lo encuentras plomizo por los suelos totalmente. ¿Tú fuiste hace cuánto tiempo atrás? Yo fui hace 2 años 2 exactamente años. a Venezuela. ¿Y el ánimo de la gente, cómo lo has visto No, en ya relación siempre. en relación a esos 2 años atrás? Mira, en ese momento todavía estaban un poco eufóricos porque había el año anterior, el 2015, en diciembre, se produjo a elecciones al Parlamento, a la Asamblea Legislativa, y se había producido un triunfo contundente de la oposición. En ese Claro, momento, una luz de esperanza. Ahora, Maduro recién se había estrenado como gobernante, luego de una precarísima y dudosa victoria frente a Capriles, una elección que, en fin, fue por milímetros y además hubo fraude y todo lo demás, pero no hubo como en ese momento torcerle la mano. Pero en ese momento yo creo que fue el momento más importante de la oposición. Llegaron a tener mayoría, incluso bajo las reglas electorales de ellos, pero después de eso, por esas cosas un poco inexplicables, por las divisiones existentes, se ha ido perdiendo. Divisiones en la propia oposición, ¿no? Así es, la Asamblea Legislativa no tenía ningún poder en la práctica. Imagínate un parlamento que aprueba una ley y mañana el Tribunal Constitucional allá, que es un apéndice del poder del Tribunal Supremo, declara al instante que esa norma es inconstitucional. Entonces, ninguna disposición, salvo algunas simbólicas, ninguna importante podía tener fuerza de ley. Entonces, de esa manera maniataron al Parlamento y la gente ya empezaba a decir que el Parlamento tampoco le servía. Las esperanzas de cambio que se fueron perdiendo avisoraron y el día de hoy... Así es. Entonces, a partir de ese momento la oposición ha venido perdiendo fuerzas, perdió las elecciones regionales, ¿no? Y perdió las a sus municipales, líderes. Y perdió sus líderes, hicieron manifestaciones que acabaron Por lo con menos a los muchos muertos principales. el año pasado, el año 2017, que movilizaciones muy grandes, ganaron las calles, pero no pudieron ¿Qué pasó? conmover ¿Cuál al fue régimen. la falla de la oposición? Mira, ahí la verdad tienes que unirse, definir más estrategias. porque hay un solo enemigo, o sea, al Sí, final pues, debieron unirse todos contra el ahí enemigo. Tiene que haber un comando Así unificado. No puede haber, alguna gente cree que puede lanzarse una elección en forma separada. Tiene que ser No, como lo que hubo así aquí en no el Perú. funciona. Acuérdate tú que tras la derrota de Fujimori, ¿no?, para derrotarlo, los peruanos aquí apostamos a un candidato que fue presidente, que fue Valentín Paniagua. Así es. Valentín Paniagua tenía como misión a rearmar el escenario por una nueva elección y Sí, porque son casos... eliminar la influencia nefasta de la dictadura. Así es. Habría que apostar por lo mismo, Son no casos importa ya que sea trágicos. cualquiera, No una escoba, no importa, importa, que y permita apoyarlo todos. en un Por lo tiempo, menos un una año, transición. 2 años, Una transición para después... Y después ya vienen elecciones Así normales. es, así pero es, si se van a pero- lanzar candidatos distintos Imagínate. contra la habilidad, porque hay que tener habilidad. Aquí también ha habido cierto menosprecio. El tipo será muy torpe en su Sí, discurso, en cuando las cosas que habla dice, pero dice la verdad han barbaridades. tenido capacidad para Operativa, revertir ¿no? una derrota del año 2015-16
en una victoria amarrada, tramposa sin duda, que les Sí. ha permitido cohesionar fuerzas. O sea, estas elecciones le sirven a los partidos que apoyan a Chávez, porque a Maduro, también es una coalición hasta de 10 fuerzas políticas. La fuerza más importante es el Partido Socialista Eso es Unificado de interesante Venezuela, saber. que es el Ok. partido de Chávez. Pero hay otros movimientos. Está el Viejo Partido Comunista, está un grupo que se llama los Tupamaros. En total 10 que hay otro que se llama lo contienen. Salvemos a Venezuela. Hay distintos grupos, ¿no? Digamos, toda la variopinta de la izquierda, pero que ha logrado unificarse bajo ese liderazgo. Y que han logrado destruir y el país. han logrado incluso revertir la derrota que tuvieron hace 2 años, y no digo que la transformen en triunfo, pero han logrado reponer, y hoy día tienen el cuajo de pretender gobernar 6 años. O sea, Del va a tener del Venezuela del Maduro hasta el 19 25. Hasta el año 25. 25. Del 19, o sea, 6 años más. ¿Te das cuenta? Por supuesto que ya hay un anuncio de no reconocer el triunfo a nivel internacional. Tampoco hay un reconocimiento de las fuerzas ¿Cuál será el paso? democráticas. Eso te quería preguntar, ya pasando las fronteras, porque por ejemplo el Vaticano, el Papa, ha recibido o va a recibir a Zapatero para hablar el tema de Venezuela, por ejemplo. Bueno, Zapatero es un líder. Tú sabes que Zapatero fue presidente del gobierno español, fue claro. un dirigente importante del Partido Socialista Obrero Unificado Español, un hombre vinculado Y estuvo a la recientemente en socialdemocracia, Venezuela. pero ha cumplido un rol que para los venezolanos es nefasto. No ha gustado, sí. Él ha sido un intermediario, hasta ahí está muy bien. Hay que buscar siempre la forma de conciliar, pero ha conciliado siempre a favor del gobierno. Sí. Y él en última instancia termina avalando este tipo de cosas. ¿Te ¿Y das para qué ha cuenta? sido recibido por el Papa? Bueno, para un poco entender la situación, porque la verdad tampoco que no hay muchas salidas. ¿Ah? ¿Cuál? Mira, yo he observado ahí un poco que la desesperación de la gente, la falta de ¿Qué horizonte. pide la gente, por ejemplo, en la Bueno, acción internacional? La gente cree que de fuentes internacionales va a haber una suerte de intervención, Sí, claro, sí. de invasión Así norteamericana. es. Están esperando que Trump venga o que las tropas del ejército peruano, Sí, cual película, ¿no? mande un avión con paracaídas. Y eso no va a pasar. Ahí se están confundiendo. ¿Por qué no puede pasar? ¿Por qué? Primero porque es un país soberano. La política internacional no se mueve así. Segundo, porque Trump, siendo lo salvaje que es, y ahí lo digo con toda, me gustó ese término. con toda certeza, por su comportamiento, mira tú cómo se comporta Sí, por sus para palabras. América Latina y el resto. Tiene ahorita los conflictos más importantes en Corea. Así es, sí. Y Que acaba de cancelar su reunión. En Siria, hoy día con Irán, en el Oriente Medio. O sea, el patio las trasero le tensiones- importa las tensiones poco. con Rusia. Y finalmente acá los norteamericanos le compran una importante cantidad de proporción crudo. petróleo. Gran parte de la, De crudo a de Venezuela. la gasolina que consumen los, Estados Unidos los es usuarios venezolana. Es venezolana, Así es, efectivamente. así es, claro, es un Entonces doble eso le da discurso, pues, ¿no? unos ingresos importantes. Entonces que eso se traduzca en una suerte de intervención. No, yo soy de lo que creo que la parte internacional es como el sol que te alumbra, que te da posibilidades, como la luz del día, pero la actuación real tiene que ser la de los propios pueblos. Y ahí es ahí donde yo veo la debilidad. Así Repito, incluso el hecho de no haber participado ahora, y aquí me estoy metiendo un poco en algunas honduras porque estoy en una posición de un grupo en otro, pero me parece que ¿Fue un un error? poco le facilita a Maduro hacer lo que ha hecho, ¿te das cuenta? Porque agarra una porción pequeña de la oposición y luego juega con la tesis, que además lo dicen por todos sus medios, que además es una cosa, una desproporción asimétrica, el número de emisoras, de radios, de periódicos que ellos manejan contra los que pueden manejar las fuerzas. ¿Cuál es la proporción adversarias. ahí? ¿80-20? Bueno, por total, inclusive O sea, es un país tomado. La televisión Es un país tomado, independiente, capturado, que es Globovisión, secuestrado, ¿no? es una televisora que tiene miedo, que te permite que vaya otra gente, pero en la parte editorial ahí se manejan con mucho cuidado porque Entonces, yo imagino que pende una amenaza de intervención. el plan de las personas es seguir saliendo, seguir migrando. Claro. El éxodo continuará. Lo cual también es fatal. Toda una generación de venezolanos está afuera. Por ejemplo, mis sobrinos. Familias totalmente Claro, divididas, los padres que han viajado, claro. los hijos que se han quedado con Mira, los abuelos. O sea, te digo ejemplo mío, por ejemplo mía. Sí, sí. Yo tengo Qué 9 mejor que sobrinos. es. De los 9 sobrinos, 6 ya están afuera. Hay uno, el séptimo, que va a viajar a México, creo. Y faltan 2 chicas más que cuando crezcan también van a tener que irse afuera. ¿Cuáles son los países porque no hay elegidos? ningún- Perú, México, lo que has de nombrar, pero algunos se Colombia, van a España, España. Panamá, donde encuentren trabajo. Estamos hablando de gente que tiene algunas oportunidades, son chicos de clase media, que tienen una formación, y si por ahí tienen alguna relación, un contacto, pueden encontrar
un trabajo, un puesto en algún lugar, pero además lo que te quiero decir es que ya su vida la van a hacer fuera. Sí, claro. Son padres que no van a poder ver a sus hijos realizados, y entonces Sí, lo que es se una- está quedando es- en Venezuela es una generación ya de gente muy mayor, Así es. porque su juventud simplemente se ha ido masivamente. Eso es una cosa totalmente escalofriante que tú no terminas de entender, pero la verdad tampoco puedo decir lo contrario, porque en Venezuela no hay ningún tipo de alternativa para ningún muchacho que acaba la universidad, no hay ningún puesto de ¿Puede haber la trabajo. posibilidad que el gobierno cierre las puertas para la gente que se quiera seguir yendo si empiezan a ver, como tú dices, que está quedando mucha gente mayor y la juventud se está No, yendo? porque la verdad que les alivia hasta cierto punto la cuestión. Ok. No, la verdad que no. Además, ellos se mantienen en un núcleo social, el más deprimido de la población, han hecho de la extrema pobreza, de la Sí, pobreza, su una palanca, virtud ¿no? política, Una su virtud, palanca. sí, así es. O sea, aquí los programas sociales, que además son defendibles, son Claro. lógicos, ¿no? Se convierten en una poderosísima herramienta política, como te estoy contando. Ahí sí han tenido enorme habilidad para construir una relación que en el fondo hay coacción. No creas que hay libertad. Habrá un núcleo chavista, izquierdista, en fin, que está con Maduro, pero el resto de la población es objeto de coacción. La persona que no está alineada pierde el trabajo, pierde el apoyo social. Se hablaba de la pierde el vaso posibilidad de leche. liberar a presos políticos. Eso puede Bueno, ser no, cierto y cada recibir vez- ayuda humanitaria mira, también. Cada vez que Maduro gana y ya tiene un triunfo, se vuelve generoso, dice que él al día siguiente está dispuesto a conversar, lo dijo en su discurso el día que ganó en la noche, que él estaba dispuesto a conversar con todos, que si quiere conversa con Estados Personaje, ¿no? Unidos, con todos los países, que ellos son gente de paz. Bueno, Más bien votó a un acusan- funcionario norteamericano hace poco. No, más bien ellos tienen un discurso que acusan a los demás de ser terroristas, Sí, sí, sí. de querer la violencia, de que no creer en el voto, no creen en las elecciones, no creen Sí, en la tienen un democracia. discurso, Han están- asumido el discurso, por eso te digo, y a se lo veces... creen. Por eso no, claro, pero además te digo, porque como la oposición ha decidido no participar, entonces como que le facilita ese tipo de discursos. No estamos por la paz, nosotros queremos que voten como quieran, que voten en cualquier sentido, pero que van a votar, no renuncien al derecho a votar. No, porque en lugar de votar lo que quieren es que aquí en el Perú, Sí. pero aunque aquí en Venezuela haya una intervención norteamericana, de Claro, fuerzas es un extranjeras, juego bien quieren la maquiavélico, ¿no? violencia y todo lo Estrangulo al demás. país, pero propones la Así es. votación, que vayan a No. votar, que participen, pero al final hace lo que le da la Por gana. eso ahora yo leía un artículo ahora que decía que es muy difícil prever una solución Por al ahora caso no. venezolano, y en el corto plazo tampoco. Mira, digamos, lo que dicen los manuales es que tiene que haber un movimiento en alza, pero el movimiento se ha desgastado, Sí. perdió su oportunidad cuando hasta murió que Chávez. hasta que vuelva. ¿No? Tuvo un momento de pico más alto cuando gana cuando gana Estaba las muy elecciones al cerquita la Congreso. oposición, ok. Y a partir de ahí La gente está no han podido agotada. articular, hay un agotamiento. La gente está agotada. Hasta nuevo aviso. Hasta que nuevamente las fuerzas se hasta que de recuperen. repente se produzca un colapso Así también. es. La vida política es muy extraña. A veces produce situaciones milagrosas, bueno. cuestiones no previstas, giros bruscos. Y que hablando uno no de termina eso, aprender. hablando de eso, y vamos a aterrizar un poquito Ya. en nuestro país, que Venezuela ya también es parte del tema, porque Sí, muchos sí, hermanos sí. venezolanos, Sí, sí, acá en sí. el canal hay varios venezolanos trabajando. Bueno, aquí dice Y que hay en todas 300.000, partes casi hay 300.000 ya y 298.000. posiblemente sigan aumentando. Sí, 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 En sí. fin, eso es, y bueno, si tiene que ser así, así será, y Bueno, deberá claro. ser para darnos la Habrá mano, que apoyar como alguna vez nos solidaria- apoyaron ellos. Así es, como alguna vez ellos nos apoyaron a Y de la nosotros. mejor manera posible. Bueno, y en momentos muy difíciles. Hablando de Kenji Fujimori, ¿cuáles son los posibles escenarios que enfrenta Kenji Fujimori en el proceso que se le sigue en el Congreso de la República? Ya pasó este tema, ¿no?, del proceso de la subcomisión de acusaciones constitucionales, pasó a la comisión permanente, ahora se va a ver en el Pleno Sí, del Congreso. en el próximo Y pleno, ambas sí. partes, imagino, están buscando sus votos, ¿no? Keiko tiene aparentemente 49 votos, necesita 67, y parece que Kenji Fujimori tiene apenas 12. ¿Cómo Bueno, ves el escenario? Yo creo que en realidad la culpabilidad de los señores Bocángel, Ramírez y el propio Fujimori. Kenji está acreditada con lo que hemos visto. O sea, ahí es clarísimo que había una compra de voluntades, un tráfico de influencias, ¿no?, para torcer la voluntad del Congreso de la República, impedir que pueda alcanzar una determinada votación. Ahora, para muchos el origen es el indulto, ¿no?, que vino desde, No, claro, desde antes. claro. Ahí también funcionó la misma lógica, solo que ahora se tiene pues nuevos elementos de juicio, se tienen estos videos que por más que estén limitados o no, te permiten ver lo fundamental, tampoco tú puedes tener más detalles y todo lo demás. Entonces yo creo que el señor Kenji Fujimori y su pandilla
se han ganado legítimamente el derecho de ser expulsados del Congreso, inhabilitados por un tiempo. Destituido. Lo que quiere Keiko es destituirlo, o sea, quiere matarlo políticamente, porque parece que el tema del delito al final va por cauces separados. Sí, delito e infracción constitucional. Eso es lo que yo quería justamente hacer hincapié. Porque aquí hay dos cosas. El delito se procesa ante el Ministerio Público en su fase de investigación. Así es. Y cohecho y tráfico de influencia. Y termina en el Poder Judicial con una sanción que puede inclusive tener consecuencias de privarte de la libertad, ¿no? Pero eso podría demorar. Eso está caminando, tiene su largo tiempo. Estamos ante el juicio político, que a veces uno no termina de entender. El juicio político es el juicio que hace la nación. ¿A quiénes? A los que tienen poder, a los que son mandatarios, a los que tienen una responsabilidad, un cargo de autoridad. Porque como tienen un cargo de autoridad, si la ejercen mal, no es necesario que cometan un delito, sino que cometan lo que se llama una infracción constitucional a la Constitución, que es un concepto que más amplio, ellos han pero aquí ha habido, incurrido en varias. Por supuesto, aquí hay hasta delitos que se han verificado. Pero los propios congresistas como Víctor Andrés García Belaúnde dicen que no queda claro el tema de la infracción constitucional, que sí el delito, pero lo otro no, por eso han votado y se han abstenido. No, pero perdón, pues cómo no, pero es que ahí sí que yo no he estado en esa votación, pero no termino de entender, porque lo que es más evidente es la infracción constitucional, o sea, la falta, o sea, ¿eso cómo se llama? Que eso sea delito o no, que eso tuvo otra, eso es otro tema. Para que el público pueda entender cuál, a tu juicio, es la falta constitucional o la infracción constitucional más notable. La falta constitucional es que la voluntad del pueblo que ellos representan está siendo objeto de tráfico grosero para interrumpir un proceso constitucional como era la vacancia presidencial a un presidente que además tiene los problemas que ya le hemos dicho. Perfecto, y que todo el mundo está de acuerdo que está bien sacado, y entonces ellos usaron su poder gobierno, para hacer sus fechorías. Su poder del Estado, porque además esto es en combinación con el Ejecutivo, que le va a dar prebendas, que le va a dar las obras y todo lo que conocemos. Obras y recursos económicos y poder para poder actuar. Entonces, están siendo objeto de una compraventa de voluntades. Eso es una infracción gravísima, creo yo, a la Constitución. Como funcionarios. Implica un desconocimiento, porque mira, los congresistas se deben a la nación, no están sujetos a y no pueden entonces traicionar ese mandato popular, todos han sido elegidos por el pueblo, el puesto que tienen. Metiéndose en este tipo de componendas absurdas. O sea, lo menos que les pasa a ellos es que se vayan del Congreso y a su casa ahí tranquilos, inhabilitados por un tiempo. Lo peor que les puede pasar es que sean procesados, que se determine que ha habido cohecho, impropio o no, que ha habido colusión, tráfico, y ahí entonces sean objeto de una sanción penal que podría terminar en la cárcel. Ahora, pero para eso se requiere un proceso más complejo, más grande, más elementos probatorios. Y si solamente fuera el tema del delito, ellos podrían seguir en el Congreso tranquilamente y seguir su proceso penal. Sí, claro. ¿No? Porque en el país vemos gente que está acusada y los están investigando penalmente y siguen en el Congreso. Para eso es el juicio político, pues por el juicio político lo que hace no es condenarte, sino lo que hace es sacarte de un cargo. Así es, sacarte del cargo. La confianza. Así es, Entonces, así es. Por eso que queda absolutamente claro. Es una sabia institución, porque mientras el juicio penal se da con, ¿cuál es la raíz? Con todas las garantías, en el juicio político hay evidencias más concretas, más inmediatas, que a ti te ayudan a tomar una decisión que además lo único que provoca es la pérdida del mandato. No implica que vas a la cárcel, no, para nada. No implica que tus bienes son embargados. Pero ¿cuál es el fondo real de la gente que está haciendo ese juicio político en el caso de Fuerza Popular y en todo caso de Keiko Fujimori, que es la hermana? Porque Kenji quiso una tregua con su hermana creyendo que con el silencio iba a lograr dilatar el proceso y vemos que no ha sido así. Yo no sé, eso dijeron algunos analistas que ahora yo no sé, son muy contradictorios, porque algunos dicen, sí, pues van a pactar. Entonces, bueno, no hay pacto. Además, yo creo que es muy difícil pactar en esto, porque es demasiado evidente. Lo que en todo caso se podrían pactar, si es que se quiere pactar o no, es en ya no aportar más elementos de juicio, más pruebas, los videos pueden estar menos o menos malos. No, pero parece que Keiko Fujimori va a ir hasta el final. No sé, bueno, eso ya pero mira, cuando se hablan que los videos les falta cosas o no, es cuando tú haces una denuncia a la policía, tú dices que te han asaltado tu casa y si tú mañana no das pruebas o das pruebas a medias, la policía no va a poder llevar a cabo la investigación. Entonces, si la fiscalía no tiene los elementos suficientes, no va a poder llevar a cabo. Podría ser que si hay un acuerdo, digo yo, si pudiera ser, sea a nivel penal. O sea, ya meter a la cárcel al hermano es otra cosa, pero sacarlo del Congreso,
yo creo que es lo menos que puede pasar, ¿no? Ahora, mira, esa gente sí, es sí. indigna de ser congresista. No, sí, estamos de acuerdo con que lo que vimos y escuchamos fue realmente sumamente es lo menos que le asqueroso, ¿no? puede pasar, irse del Congreso. Ahora, es probable, ¿no? En todo este marco, porque dentro de la estrategia de Kenji, lo que dijo el otro día en una entrevista fue: nunca perdonaré a Fuerza Popular si mi padre vuelve a la cárcel, ¿no? Y Pepe Kaya no está en el poder para que proteja a su padre, la Corte Interamericana no va a reconocer posiblemente en su momento el indulto como humanitario. Es probable que Alberto Fujimori regrese a prisión, eso es lo que yo te quiero preguntar, es muy probable, aparentemente podría pasar. No sé, pero bueno, puede ser, o no hay especulación, pero no creo que Fuerza Popular... El objetivo de Fuerza Popular no sería destituir a Kenji Fujimori y meter preso nuevamente en la Diroes a Alberto Fujimori. No creo que diga, no. Mira, la estrategia no era los buenos y los malos, al fin había una leyenda urbana ahí. Okay. La diferencia eran dos tácticas para sacar a Fujimori. La táctica de Kenji era echarse al suelo, era ponerse de rodillas, suplicar indulto. Okay. La fuerza de Keiko Fujimori... ¿Era más larga? Era presionar, era golpear, era asustar al gobierno. Que iba a durar más, Era ¿no? ponerlo en jaque, ¿no? O destituirlo incluso. Destituido esto, el nuevo gobierno probablemente hubiera tenido que, entre otras cosas, indultar a Fujimori. O sea, hacerlo de una posición de fuerza. No sé si me explico. Yo no creo que esté en debate el tema del indulto a Fujimori por ambas facciones fujimoristas. La diferencia está mientras que el estilo claro, eran dos estilos es más distintos. político, más político, es sí. propiamente político, es basado en la fuerza. Y el otro estilo es más llorón. El otro es un estilo llorón. Esa es la un palabra. estilo llorón. Ese Ahora, es el estilo plañidero. ¿Tú crees que si destituyen a Kenji Fujimori y en el supuesto, porque él ha dicho de que no perdonará a Fuerza Popular si el padre regresa a prisión, en estos supuestos que se dieran, Kenji Fujimori podría liderar el movimiento No a Keiko en el 2021? No, yo creo que él anunció que ya se iba a retirar. Yo he visto una carta que envió a la República donde dice... yo he entrado en política solamente para salvar a mi padre, o sea, entonces ya cumplió el objetivo, yo no tengo ambiciones, no quiero saber nada. No, en la realidad, mira, el personaje además es perfectamente acotado, limitado, con la justa ley, las cosas, ¿no? Él tuvo un momento de figuración porque las cartas un poco jugaron. Además estaba detrás el indulto y hubo que esperar una coyuntura donde Pedro Pablo Kuczynski estaba contra la pared para que sobre todo Alberto Fujimori, yo creo más que él, negociara, romper el partido, quitarle los votos al Fujimorismo para no alcanzar el número suficiente de la vacancia presidencial. ¿A cambio de qué? A cambio del indulto, cosa que lo ha conseguido. Ahora, hablando de votos, ¿qué crees que pase? Porque ambos están jugando su partido. Él no va a descansar hasta encontrar sus votos. Pero no ¿Quién crees que lo va...? Yo creo que todas las fuerzas del Congreso deberían votar por la bueno, Peruanos por el Cambio, toda la bancada se fue del hemiciclo en el día del pero debate. Por el Cambio, pues, es que él pertenece más bien a Peruanos por el Cambio. Al oficialismo, ¿no? Pertenecía al oficialismo, ¿no? Claro. Pertenecía al oficialismo, ¿no? Pero en verdad, mira, la conducta de ellos es tan clara que incluso los de Peruanos por el Cambio, Gino Costa, Ceballos, Eresi, dijeron que Pedro Pablo debía renunciar o no. O sea, fue tan contundente, yo no sé por qué. Sí, pero a la hora de la votación o a la hora de eso se han ido, no han estado. Especulaciones tontas de que si caen tres, van a entrar tres fujimoristas keikistas y entonces eso le va a cambiar la correlación en el Congreso. Y sobre todo en la mesa directiva, porque parece que la estrategia de Kenji sería, según dicen, la estrategia de Kenji sería, o está en la mesa directiva, que esos 12 votos de Kenji que le falta, ¿no? Puede que la oposición se lo dé para hacerse de la mesa directiva del Congreso de la República. O sea, lo veo muy difícil, francamente. En primer lugar, apoyar a Kenji Fujimori es apoyar a Peruanos por el Cambio, que están comprometidos en el salvataje a Kuczynski. ¿Pero no lo ves como una posibilidad de sacar al fujimorismo de la mesa directiva del Congreso? Al final se mueve todo por intereses, ¿no? Pero es difícil, pues, porque mira, la mayoría de ellos es tan grande que basta con convencer a 2, 3 de una bancada para mantener su mayoría. Más ellos podrían darle la mayoría a otro, y finalmente le dan la mayoría a que vaya uno del APRA ya. ¿Y qué pasó? ¿Te das cuenta? No sé si me explico ya. Sí. Ya pues no tengo la mesa directiva, ahí tú eres presidente, que sea Mauricio Mulo el presidente, o Velázquez Quesquén, o Vitocho que sea presidente. Ahí está, ¿y en qué cambia? ¿Me explico? No sé si no sé, o sea, es muy... Cuando tú tienes tantos números, las cifras son tan contundentes, los logaritmos son contundentes, no hay mucho juego en la cuestión. Mira, el APRA no tenía mayoría absoluta y siempre gobernó el Congreso en la época de Alan García.
¿Por qué? Porque teniendo los votos claro. suficientes más el poder del Estado, negociaba con cualquier bancada Así y es. alcanzaba la mayoría que quería. Esto es igual. O sea, aquí no se deben confundir en absoluto. Yo creo que esta salida es una cosa que va a lavar un poco. ¿Qué crees entonces que pase? No, Ya para cerrar. Yo tengo la impresión de que salvo que suceda un milagro, una cosa totalmente extraña, los señores Fujimori, Ramírez y Bocángel ¿Van a ser desaforados? van a salir del Congreso de la República, ¿ya? Y van a seguir su caso penal. Y van a hacer su caso penal. Y quizá ahí sí les den una ayudadita. Ahí puede haber una indulgencia De Fuerza Popular en cuanto de no estar metiéndole más cizaña. más cizaña, Y más pruebas. más gasolina al fuego. En todo caso que siga Pero el sí curso salen del fiscal. Congreso Pero y ahí la carrera política de Kenji Fujimori murió. Ahí se extingue, ¿qué es lo que él mismo ha dicho? Yo no me imagino, él ya sin poder, sin protagonismo, ¿qué cosa va a hacer? Además tiene que aprender su lección, pues él cometió un gravísimo error. Además que alguien duda que estuvo negociando votos a favor de Kuczynski. No, yo creo que la nación está de acuerdo con eso, lo hemos visto. Eso lo hemos visto, ¿no? Entonces, eso es, ese sentimiento que tenemos todos, que está ratificado en unos videos, es lo que tiene que plasmarse Ahora, las motivaciones en una del votación desafuero del Congreso. detrás El Congreso de debía Fuerza votar Popular. sin ningún tipo de especulación, debía votar sancionando ejemplarmente a estos 3 parlamentarios, porque, repito, no son dignos de llevar el título de representante de la nación. Eso es lo que tienen que hacer. Ahora, ya que después vean su juicio Pero penal. quizá para ellos hay un bien supremo que cuidar, que es otra cosa. ¿Cuál? Que va por otro lado. No sé, la mesa directiva sin el fujimorismo u otras cosas más. ¿Pero qué significa eso? Pues el Fujimori en última instancia llama a un aliado, llama a los de Acuña. Ya, toma, ya, y se acabó. Y gobiernan todo lo demás. O sea, no sé si me explico. Yo creo que estamos ahí en una especulación. Además, el fujimorismo, te digo, teniendo mayoría, no ha cerrado, ha compartido la mesa directiva. En otros tiempos la mesa directiva era monocolor. Hoy la mesa directiva, teniendo mayoría el Fujimori, la comparte con el APRA, la comparte con Acuña. Sí, pero la preside Fuerza Popular. Y eso es lo que muchos no quieren. Bueno, pues, Quería yo terminar con el tema de la ley Mordaza, lamentablemente no tenemos Acuña, tiempo. yo no creo que cambie cualquier. O sea, ahí un poco tenemos una tendencia a ver las cosas desde el punto de vista formal y no las fuerzas reales que existen. La fuerza está en tus votos, finalmente. Sí. Ya tú ten la presidencia, pues. ¿Y qué? Mañana, si quiero, te voto. Si te portas mal, ya puedes ser presidente. Pero un presidente puede en cualquier Entonces momento... lo que nos estás diciendo es de lo que se ve. Sí, pues, lo formal no tiene nada que ver con lo que pasa verdaderamente. A veces me quedo sorprendido por algunos debates formalistas en la superficie que no va al fondo. Mira, yo puedo decirte, tú represéntame, pues ya está. Entonces, no con pasa esa nada. pregunta termino. Formalmente, el señor Vizcarra no está ligado al fujimorismo. ¿Para ti, por debajo, sí o no? No, yo creo que Vizcarra evidentemente es fruto de un conjunto de cosas y resultados, pero no creo que haya una alianza, no creo que haya un compromiso total. O sea, es evidente que el fujimorismo le está dando su respaldo, pero yo lo dije en otra oportunidad, eso no podía ser de otro modo. Quienes se han jugado por traerse abajo a Kuczynski, ¿ya? Por todas las cosas que han dicho, no pueden ellos esperar que el resultado de su acción, el nuevo gobierno que se monta, con este caso con Vizcarra, sea peor que el que lo votaron. Imagínate tú si Vizcarra y compañía entran en trompo. ¿Qué cosa va a decir la gente? Usted, no, o sea, si el gobierno de Vizcarra es tan horrible que va a parecer que el de PPK es excelente. Y entonces, ¿quiénes son los responsables de eso? Quienes tumbaron a Kuczynski. Entonces, hay un interés implícito de todos los que votaron, no digo de Fuerza Popular, del APRA, de Acción Popular, de Acuña, de todos ellos hay un interés común en que el gobierno de Vizcarra llegue al año 2021 y llegue más o menos bien. Okay. Punto. Entonces, no van a hacer olas, no van a hacer... Mira tú, una cosa más. Los conflictos que tiene el señor Vizcarra ahora no son con el Parlamento. ¿Son con quién? Con los movimientos sociales, los problemas que se están levantando ahorita en Cusco. Así es. Hay pero movimientos en la ahorita en sociedad, Cusco. son los retos del país. No son los conflictos con el Parlamento como los que tuvo PPK. Esa es una enorme diferencia que hay. Okay, el Parlamento va a ser casi de paso cegada, bueno, ojalá. El conflicto va a estar en la sociedad. Ojalá. Bueno, ojalá sea así. Bueno, no haya mucho conflicto ni en la sociedad tampoco, pero ojalá el Parlamento le dé la mano, pero que el costo no sea demasiado alto. Ojalá. Te agradezco. Muchísimas gracias. Fue Ángel Delgado, que nos ha acompañado ahora en Noticias en Digital. Bueno, el Contralor General de la República...